Hola, buenas tardes a todas las personas que están acá. Muchísimas gracias por acompañarnos en este foro. Quiero agradecer la presencia de nuestras personas panelistas, las cuales voy a presentar a continuación. Y bueno, antes que nada, en nombre de la mesa, da mucho sobre lo que vamos a hablar el día de hoy, que es autoritarismo y vocación de control estatal en el ámbito digital. Para este tema se toma precisamente después de que ya hablamos de que la concentración de poder de las plataformas digitales sí tiene un impacto en los derechos humanos. Sin embargo, con la excusa de que sí está habiendo un problema y un impacto, los gobiernos han tendido a intentar inmiscuirse en el ámbito digital y con sus manitas intentar tocar más allá de lo que les confiere. Y para ahondar en esta discusión voy a tener el gusto de moderar la mesa, donde nos van a acompañar Luis Fernando García, quien es abogado, director de R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales. Luis Fernando cuenta con mucha experiencia en temas de derechos humanos y tecnología, y pues la organización es punta de lanza también, no solamente en México, sino en toda América Latina y el mundo. La segunda panelista será Fernanda Gómez. Fernanda es abogada, especialista en tecnología y derechos digitales, en privacidad y teoría legal feminista. Actualmente colabora en la Unidad de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, le invitamos a platicarnos también, no solamente desde la perspectiva de la propia Suprema Corte y lo que ha hecho, de sus estudios, de sus propias tesis, sino también desde la perspectiva académica que tiene, porque se ha formado también en Estados Unidos y le permite tener un panorama mucho más amplio. También tenemos a Luisa Izaza. Luisa es abogada, actualmente colabora como investigadora en Linterna Verde, una organización en Colombia que resuelve preguntas sobre el debate público digital, y también es profesora de Derecho y Periodismo. Luisa es experta en temas de libertad de expresión e Internet. Y por último está Alexander Gurla, es Senior Fellow en la Carnegie Council for Ethics International Affairs, que es investigador asociado en el Internet Institute en la Universidad de Oxford y es profesor de Ética y Teología. Su investigación se enfoca en el futuro de la democracia. Si les parece bien, me gustaría que empecemos en el orden en que nos fui presentando. Primero, porque me gustaría que platiquemos sobre qué leyes se han aprobado o se han intentado aprobar en los distintos congresos, partiendo un poco de la experiencia de México, pero intentando ahondar más también desde el ámbito regional y qué impactos tiene, y cómo pudieran ser contrarias a los derechos digitales. Igual y es muy obvio cuando llegan a tocar temas de censura o de noticias falsas o de ese tipo de cosas, pero me gustaría ahondar un poco más sobre cuáles son las tendencias, qué es lo que estamos viendo partiendo de México, pero yéndonos un poco más, y también que hablemos sobre cuáles son los impactos de esas legislaciones en la democracia. O sea, ya hablando de afectaciones directas en la manera de hacer ciudadanía. Para eso les pediré que por favor tengan cada una 10 minutos para hablar. Y si les parece bien, empezamos con Luis Fernando. Muchas gracias, Marta. Gracias por la invitación al Artículo 19 y un gusto saludar a varias colegas que hace un tiempo no veía, la pandemia, y me alegro mucho participar en esta discusión. Y bueno, es una pregunta cuya respuesta puede ser muy larga, ¿no? Y creo que antes de enlistar la serie de políticas y de regulaciones propuestas, vigentes, nuevas, no tan nuevas, que inciden en el ejercicio de derechos humanos en el entorno digital, creo que es importante advertir, digamos, que esto que nosotros en R3D llamamos como el entorno digital es un concepto que es cada vez más amplio. Es decir, no es solamente cuando estás enfrente de tu computadora o cuando estás utilizando tu teléfono, sino que de manera creciente nuestra interacción con las tecnologías digitales trasciende esos momentos en los que estamos enfrente de una pantalla. De entrada al teléfono, que lo tengas apagado, está emitiendo señales, recibiendo señales y generando puntos, datos, puntos de información sobre las personas usuarias de sus dispositivos, pero de manera creciente además existen computadoras, sensores, cámaras, y una serie de dispositivos digitales a nuestro alrededor que hacen prácticamente inescapable
y de manera creciente hacen inescapable la influencia que esas tecnologías tienen en el ejercicio de nuestros derechos. Pensemos en las cámaras de vigilancia que hay en muchas ciudades, pensemos en cada vez que hacemos una compra a través de una terminal bancaria, en fin, hay cada vez más interacción con sistemas digitales que recolectan información, que inciden en la manera en la que las personas pueden ejercer sus derechos, ¿no? Y haciendo esta advertencia, digamos, que me parece que es importante, también es importante reconocer también de dónde venimos en México, ¿no? De decir, no es... en México hay una tendencia desde hace ya varios años, sobre todo a partir de la mal llamada guerra contra el narco a partir de 2007, en donde se le ha de alguna manera chantajeado a la población de que para que el Estado le pueda garantizar seguridad es necesario renunciar al ejercicio de diversos derechos, incluyendo el derecho a la privacidad. Y con ese pretexto, desde prácticamente 2008, 2009, ha habido una tendencia por que el Estado mexicano, y esto creo que es algo que no es exclusivo del Estado mexicano, creo que en toda la región latinoamericana y en todo el mundo hay esta presión para que los estados adquieran más capacidades tecnológicas, legales, para, por ejemplo, invadir la privacidad de las personas, para incidir en lo que las personas pueden ver o no en Internet y en, digamos, en la interacción con esos dispositivos digitales. Y en México ya tenemos la experiencia de cómo ha habido un abuso sistemático de las facultades que se le han dado al Estado para supuestamente resolver problemas de inseguridad y los ha utilizado, por ejemplo, la adquisición de tecnologías muy sofisticadas como el famoso malware Pegasus, entre otros dispositivos y facultades legales de vigilancia para vigilar a personas defensoras de derechos humanos, opositores políticos, periodistas, integrantes de la sociedad civil en general, casos que permanecen en la impunidad. Y hago esta aclaración porque, digamos, muchas de las leyes y las regulaciones y las políticas que han empezado o que han tenido mucha visibilidad en los últimos meses, sobre todo en México, a pesar de que ha sucedido en este nuevo gobierno, en realidad no se diferencian mucho de lo que ha pasado en los últimos años y es parte de un continuo, ¿no? Es una misma tendencia de más facultades, menos supervisión, menos rendición de cuentas sobre esas facultades, más poder, menos rendición de cuentas, y eso es casi una fórmula, digamos, matemática de abuso, ¿no? Si tú le das a alguien mucho poder y le das la oportunidad de utilizar ese poder sin tener que rendir cuentas por él, prácticamente estás garantizando el abuso de esas tecnologías. Y desgraciadamente, a pesar de que hubo un cambio de gobierno hace 2 años, donde se prometía no espiar, en donde se prometió que no iba a haber impunidad, etcétera, la realidad es que hay poco que reportar en términos de avance digamos, de volver a meter el genio a la lámpara, ¿no? De reparar, remediar y evitar, generar garantías de no repetición para que no vuelvan a suceder los abusos que hemos visto en el pasado. La realidad es que, por el contrario, hemos visto en muchos casos su profundización. Por ejemplo, digamos, de entrada, a partir de estos escándalos de vigilancia, ha habido inclusive recomendaciones internacionales que han dicho México y otros países tienen que reformar su legislación para asegurarse de pues sí, de que no hay un abuso en esas tecnologías, ¿no? Entonces, hay reformas como la transparencia, como la supervisión independiente, como el control judicial efectivo, cosas que no han sucedido, por el contrario, se creó una nueva fuerza de seguridad como la Guardia Nacional, se le trasladaron prácticamente de manera idéntica las facultades de vigilancia que tenía la Policía Federal. Se ha reconocido, por ejemplo, recientemente que el Ejército, las Fuerzas Armadas hacen intervención de conversiones privadas de manera ilegal desde hace muchos años. El propio presidente ha aceptado que mantiene sistemas de inteligencia. La Fiscalía General de la República, que transitó de la PGR, que también es una de las sospechosas de haber abusado del malware Pegasus,
se ha documentado que ha adquirido herramientas de vigilancia, que también hay indicios o incluso evidencia de que han sido abusadas, herramientas de geolocalización, herramientas de vigilancia masiva en Internet, que han sido reveladas en investigaciones periodísticas y también por nuestra organización, sin que haya ningún tipo de consecuencia al respecto. Y hay otra serie de prácticas y de regulaciones que voy a mencionar. Está el caso del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, recientemente creado, por el cual cualquier persona que quiera ser usuaria de telefonía móvil o que ya lo sea, tendrá que entregar datos biométricos, entre otra información, para poder tener derecho al acceso a la telefonía móvil, sin que haya ningún tipo de, digamos, sin que esa medida sea útil para ningún interés público, por un lado, y por el otro, con un montón de riesgos, no solamente de vulneración de las bases de datos centralizadas que se piensan generar, sino también de acceso abusivo a esta información. En la legislación que se aprobó en la Ley de Telecomunicaciones no se contempla ni siquiera un mecanismo de autorización judicial para que autoridades de seguridad de todos los órdenes de gobierno puedan acceder a esta información. En un país en donde hay una debilidad institucional tan importante y en donde desgraciadamente la línea que divide a la delincuencia organizada del Estado es frecuentemente inexistente, es no solamente inútil para combatir la delincuencia, sino que es probablemente exacerba esos riesgos. Existen otras tendencias también regionales que estamos ya viendo en México también y que empiezan a construir pues toda una infraestructura pues perfecta para la represión, para el autoritarismo, como es por ejemplo la proliferación de sistemas de videovigilancia con software de reconocimiento facial que estamos viendo siendo implementadas sin ningún tipo de legislación, regulación, debate público, por ejemplo en el estado de Coahuila, y que representa una amenaza muy grave para la democracia, ¿no? Pensemos en cómo estas tecnologías pueden tener un impacto, lo que en inglés le dicen el chilling effect, un efecto inhibidor en el ejercicio de la libertad de expresión, del derecho a la protesta y en general de tu libertad, cuando estás constantemente siendo monitoreado y se está registrando tu actividad solamente por caminar y por ocupar el espacio público, está siendo registrado, están procesando datos biométricos de tu rostro para identificarte y generar registros de dónde has estado, dónde has aparecido, enfrente de qué cámaras, etcétera. Esto, digamos, solo para mencionar porque me queda poco tiempo, pero hay una serie de otras tendencias que estamos viendo. Ya hemos documentado en varias organizaciones la utilización de antenas falsas de telefonía para recolectar información de teléfonos, algo que también puede ser usado como arma para vigilar a personas que ejercen el derecho a la protesta en el espacio público. Existen, digamos, otras tecnologías que también estamos viendo siendo implementadas de manera preocupante y otras que vienen en el camino, ¿no? Esto del reconocimiento facial, por ejemplo, estamos viendo cómo está siendo prohibido en muchas ciudades de Estados Unidos. Apenas ayer el Parlamento Europeo aprobó avanzar con legislación que prohíba el despliegue de reconocimiento facial en el espacio público, pero en México estamos viendo cómo esto está sucediendo sin ningún tipo ni siquiera de debate público sobre si es pertinente, por supuesto, mucho menos legal, de si es constitucional, algo que sin duda desde su punto de vista no lo es, por todos los efectos para la privacidad, la seguridad, la discriminación, inclusive por los errores que estos sistemas de reconocimiento facial generan, etcétera. Y vienen en el camino, y con esto termino, otras tendencias, ¿no? Está en el camino la aprobación de un Registro Nacional de Población que busca crear una nueva base de datos centralizada, obligatoria de datos biométricos de toda la población en México, sin ningún tipo de salvaguardas y que pretende ser condición para el acceso a servicios públicos y privados, con lo cual se pueden unificar todas estas bases de datos y generar una vigilancia, digamos, distópica, autoritaria, que desgraciadamente ya no es parte solamente de un libro de ciencia ficción, sino que estamos viendo en países autoritarios, por ejemplo, el caso de China. Como todos esos sistemas de infraestructura, es posible que sea fácilmente aprovechada con fines autoritarios. Pero bueno, aquí dejo y espero la conversación más adelante. Gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. Y gracias porque creo que pones una primera tendencia muy importante sobre la mesa, que es atentar contra el mismo derecho a la privacidad para también ir mermando el ejercicio de otros derechos como la libertad de expresión, la información, sobre todo en línea o a través de las tecnologías.
Con esta idea y con la primera exposición, ahora le doy la palabra a Fernanda Gómez para que por favor nos platique desde la perspectiva no solo de México, sino de la región y también desde la experiencia académica. Y me gustaría que también conversaras, Fernanda, sobre la parte punitivista, digamos, sobre la parte que trastoca ciertas conductas que no están bien delimitadas, por lo cual todo puede llegar a ser delito y que al final tiene un efecto inhibitorio en el derecho mismo a la libertad de expresión. Incluyéndolo en tu exposición, pero ojalá pudieras platicarnos de eso. Y te doy la palabra. Tienes 10 minutos. Vale, muchas gracias, Marta, por la introducción y, bueno, el espacio en general a las organizaciones convocantes. Sin duda, Luis Fernando como que tocó y empezó a alborotar como el panal de todos los temas que están sobre la mesa, pues no solo en México, sino a nivel regional y que pues muchas veces como que hemos ido trayendo, diría yo, como a partir de la experiencia, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, pero de alguna manera como retrasados en cuanto a que allá ya están poniendo algunas limitaciones, regulando de alguna manera, decir, bueno, esto tal vez como lo estaban haciendo hace 2 años, no tiene que ser así, vamos a poner algunos límites, y pues aquí en México como que entre que está pasando por debajo del agua y de repente también o no se habla mucho o como que nada más volteamos a ver lo que se hace en otros países, creo que eso es algo pues que también es preocupante. Y creo que voy a centrar mi exposición en 2 puntos. Por un lado, y a partir de en lo que he colaborado, por un lado me gustaría hablar un poco sobre un proyecto en el que colaboré cuando estaba en el Berkman Klein Center, en la clínica de ciberderecho. Colaboramos en un proyecto con Access Now sobre persecución de investigadores en seguridad digital a nivel Latinoamérica, y por otro lado también sobre una investigación que realicé, fue supervisada por Martha Minow, la exdecana de la Universidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, en cuanto a deepfakes de alguna manera no sexuales, que ya sé que pues es más del 95% de los videos que hay, pero de alguna forma qué se está haciendo y qué hay, y también pues mucho en miras de que cuando esto surgió en 2017 pues había mucha discusión alrededor de qué va a pasar en las elecciones de 2020, qué va a pasar, van a surgir 20,000 videos que, en los que de alguna forma se ataque o se promueva a ciertos candidatos, candidatas. Creo que eso también era parte de la discusión. Entonces me voy a centrar un poco en esos 2 temas. Por un lado, y para retomar también lo que ya mencionabas, Marta, del punitivismo, pues creo que a la hora de estar analizando qué era lo que pasaba en Latinoamérica, sobre todo en los países de Argentina, Ecuador, Colombia y México, respecto a la legislación que de alguna manera los países estaban utilizando para perseguir a algunas personas en particular, diciendo que habían violado algún artículo, por ejemplo, de los códigos penales, o habían incurrido en alguna falta administrativa o de carácter civil, pues nos dimos cuenta primero que había demasiados problemas en cuanto a que no terminaban de ser claras las conductas, que era lo que podríamos entender como, por ejemplo, causar algún daño a algún servicio, una persona que estuviera navegando por la web y se encontrara con que algún sistema, generalmente de gobierno, pero pues no estaba limitado a eso, podía no tener los controles de seguridad debidos y por lo tanto haber alguna vulnerabilidad y que ingresara, se diera cuenta, y el mero ingreso ya presentaba pues una violación a estas disposiciones, y podíamos hablar desde penas que iban, no sé, 15 días, creo que en el caso de Argentina, 15 días a 1 año, hasta 3 años, por ejemplo, en el caso de Ecuador. Entonces, lo que hicimos en este estudio fue, por un lado, tener 2 vías. Hicimos un análisis legislativo de lo que ya existía. En el caso de México fue un poco más complejo y nos centramos un tanto en algunas de las propuestas e iniciativas que había de los años previos, ¿no? Esto que de repente, por ejemplo, en su momento presentó entre algunos senadores, el senador Mancera, ¿no? Creo que, no recuerdo exactamente la fecha, pero bueno, todo esto derivado de alguna forma o a partir de lo que venía del Convenio de Budapest, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Colombia, se
se presentó en 2019 la Ley de Delitos Informáticos y a partir de ahí teníamos distintas disposiciones que simplemente, les digo, penaban el acceso indebido o el acceso no autorizado a algún servidor y ni siquiera había necesidad de demostrar que se había causado un daño o que los datos se habían descargado, que se había lucrado con esa información. Simplemente el mero acceso podía ser punible. Y en la región, pues sabemos que no es limitado a estos 4 países, pero por ejemplo también nos dimos cuenta, obviamente no nos dio tiempo ni por espacio ni por agenda, de incluir por ejemplo la situación en Brasil, que también tus colegas de Brasil, Rafaela y Paulo, pues nos ayudaron muchísimo con esa parte. En Paraguay también. Creo que lo que aterrizamos al final fue que estaba algo mal con la legislación. Tuvimos incluso también algunas reuniones con distintas asociaciones civiles de la región para verificar que lo que estábamos encontrando, por un lado, iba por un buen camino, por otro, que lo estábamos interpretando de manera correcta y también para saber si había algunos casos más allá de lo que encontrábamos ya en medios de comunicación. Y bueno, creo que hay 2, bueno, yo diría 3 casos por lo menos en la región que han sido pues paradigmáticos y continúan abiertos, ¿no? O continúan ahí como parte de la discusión. El primero sería el caso de Ola Vini, un investigador sueco en Ecuador. Para quienes no sepan, pues en 2019, me parece que fue abril, las autoridades de Ecuador lo interceptaron ya llegando al aeropuerto sin una orden de aprehensión, pensaban que era ruso, le imputaban ciertas conductas y al final resulta que dijeron, no, mejor lo que hizo, quizás es más fácil encuadrarlo en porque es más fácil cumplir o que se actualice el supuesto, porque tal vez no estamos tan claros que haya habido un daño, pero sí posiblemente se tuvo acceso a algún sistema y el caso continúa abierto. Me parece que la siguiente semana o principios de la que le sigue habrá una audiencia y bueno, ha sido pues un caso bastante complicado y que pues ha tenido bastantes fallas del debido proceso, yo considero. Otros 2 casos interesantes son el caso de Javier Esmaldone, que está relacionado con el famoso La Gorra Leaks, y bueno, este es otro caso también paradigmático porque es de alguna manera una de las personas que se ha estado pues posicionando en contra de, o más bien que ha estado hablando sobre todas las fallas y los problemas que puede tener el llevar a cabo o el implementar un sistema de voto electrónico, en este caso en Argentina, y la manera en la que de alguna forma como las personas del gobierno o quienes están involucradas con esto han tratado como de intentar que no hable más o que cambie su postura, pues es a través de la vigilancia. También en algún momento llegaron a su casa, tomaron todos sus dispositivos, no había ninguna orden. A la fecha, pues creo que también esto fue en octubre de 2019 y Javier pues es también muy activo en Twitter y como que toda la investigación que se habían armado era a partir de sus tweets y de un blog que tiene, ¿no? Entonces creo que también ese es otro caso pues importante. Hay otro de Gaspar Ormand, que él fue pues al final encontró una vulnerabilidad en un banco, la reportó y nunca le hicieron caso. Él incluso hizo algunos cambios en el sistema para demostrar que lo que había encontrado no estaba funcionando bien y de ahí pues fue que lo señalaron que estaba haciendo algo mal a pesar de que él de alguna manera había hecho esto con buena fe. Entonces los invito a revisar el reporte. El reporte salió en pues, agosto, septiembre. Lo pueden encontrar en la página de Access Now. Está disponible en inglés y unas semanas después se hizo la versión en español para que lo puedan ver con más detalle, pero son algunas de pues los problemas que encontramos, ¿no? A nivel regional. O sea, por un lado no está bien delimitado cuáles son las acciones, tampoco hay un estándar que nos pueda permitir identificar si había buena fe o si era actuar con mala fe, la intencionalidad, y creo que también eso es algo que está sujeto a discusión. Hay personas de los 2 bandos que dicen, por un lado está bien que haya intencionalidad, por otro lado no se debe tomar en cuenta porque es muy difícil de probar. Y también otra cuestión importante sería
en términos de política pública, pues que existieran estas vías de comunicación para que cuando alguien que se dedica a la seguridad informática encontrara alguna falla, la reportara y pues no hubiera represalias. Creo que eso es también algo pues complejo, porque muchas veces o se encuentra algo y no se dice, o intentas ver de alguna manera informal con quién lo puedes reportar, y o lo que también puede suceder es que alguna persona que está en el periodismo presenta que se encontró esta falla y al final la agarran como objetivo y aunque ella no haya hecho nada, pues es a quien se está direccionando, ¿no? Y también todo lo que tiene que ver con el uso de algunas herramientas como Tor, que pues están siendo satanizadas para pensar, bueno, o al menos a la opinión pública, la gente que no sabe qué es Tor, cómo funciona, etcétera, y que también puede ser utilizada por periodistas u otras personas para sus tareas del día a día, es lo que está sucediendo. Y bueno, muy breve, en términos de las deepfakes, ha sido algo constante en Estados Unidos la discusión. Creo que ahorita ya se calmó un poco y sobre todo viendo cómo fueron las elecciones de 2020 en cuanto a que no hubo esta explosión que se esperaba, al menos no en el ámbito electoral. Si bien, como les adelantaba, hay alrededor de 95% de deepfakes, bueno, de todo lo que se genera, que son de contenido sexual, ¿no? Esto es otro problema que de alguna manera se puede retomar con parte de la legislación que ya está para atacar lo demás, que también ahí hay matices que tanto tiene que ser punitivo, ¿no? Y en ausencia de política pública. Pero más allá de eso, pues en Estados Unidos hasta, me parece que fue mayo de este año, ahorita la verdad es que sí ha habido alguna reforma, no la he seguido. En los estados de California, Texas, Maryland y Massachusetts ya hay legislación estatal que de alguna forma intenta pues sancionar este tipo de creación de deepfakes, que bueno, llevo hablando de esto y no lo he definido, de alguna manera pueden ser imágenes, audios o videos que han sido manipulados de alguna manera para hacer creer a la persona que los percibe, que los escucha, que son reales, aunque utilizando alguna tecnología, sin importar si es inteligencia artificial o no, se hayan manipulado. Entonces, en el caso de California, Texas y Maryland, estas leyes están centradas en temas electorales, en sus códigos ya sea electorales o en las leyes, en el caso de Maryland, y me parece que la de California es un poco la más completa, y por completa no quiero decir la mejor, sino que prevé pues distintos escenarios, y algo que se caracteriza es que se centra por un lado en, adopta un estándar de persona razonable y habla de una distribución maliciosa, ya sea de audios o videos, y que esto tiene que de alguna manera cumplir con dos condiciones. Que de alguna manera lleve a la persona que lo recibe a pensar que esto, como les decía, es auténtico, es real, que no ha tenido ninguna manipulación, y por otro lado, que sea para dañar a algún candidato o candidata, la reputación, o para engañar a la población electoral, ya sea para favorecer o para dañar alguna imagen que tengan y de esta forma pues manipular el voto. Y a nivel federal pues había 4 iniciativas. Ahora había una que era como que la más problemática de ellas, porque hablaba, por ejemplo, de añadir una marca de agua a los materiales, y con esta marca de agua de alguna manera como que poder rastrear todos estos materiales manipulados. Y el problema era que pues si la persona que lo veía de alguna forma o lo creaba más bien, y por donde se trasladaba, si no marcaba con esta marca pues ese material, pues podría derivar en alguna responsabilidad, ya fuera civil o penal, dependiendo del tipo. Entonces yo creo que por aquí me quedaría por ahora, y solo pues para dejarlo sobre la mesa, creo que en el caso de México también hemos estado viendo algunos nuevos temas con las decisiones de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación.
Muchísimas gracias, Fernanda. Y qué bueno que tocas el tema electoral, porque Luisa también nos va a compartir desde la experiencia de Colombia y lo que está viendo a nivel regional. Y bueno, creo que es muy importante, antes de pasar a las dos siguientes exposiciones, creo que es muy importante lo que han tocado ustedes hasta el momento, porque se pensaría que lo único que toca Internet o la manera en que podemos vivir el entorno digital es cuando intentas regular las redes sociales o, por ejemplo, derechos de autor, que te bajan un video porque hay una musiquita detrás, ¿no? Pero la realidad es que es mucho más complejo. O sea, la manera en que el Estado puede meterse y puede vigilarte y puede tener control es mucho más compleja que solamente regular, cosas que seguramente se van a ver mañana en el panel de importación de iniciativas y leyes que vienen del norte global y de otros contextos que no son aplicables, pero me hace muy importante que estemos hablando de esto porque precisamente complejiza la discusión. Y bueno, Luisa, te pido por favor compartir la experiencia, tendencias que ves y que te preocupan. Tienes 10 minutos. Listo. Bueno, primero que todo, Marta, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Me alegra mucho estar acá, como dijo Luis Fernando, viendo a colegas que hace rato no veía por causa de la pandemia. Bueno, como dijo Fernanda antes, Luis Fernando alborotó un poco el avispero hablando de un montón de cosas que suceden en México y que lamentablemente se ven reflejadas también aquí en Colombia, pero para no extenderme mucho me voy a referir específicamente a la agenda legislativa, a lo que ha pasado en cuanto a leyes y proyectos de ley, aunque valdría la pena que hablemos, si te parece tal vez más adelante, de esas otras acciones que toman los estados y en este caso el Estado de Colombia, que también son lesivas de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, y que incluso son más lesivas que esta, digamos, agenda legislativa que mal que bien igual tiene como cierta apariencia de legalidad, ¿no? Como de procesos que se debaten en el Congreso, distinto a las acciones arbitrarias que se dan, por ejemplo, a través de vigilancia ilegal o en el marco del paro nacional que este año hemos tenido acá en Colombia, donde se ha visto un montón de arbitrariedad, sí, como dije. Bueno, en cuanto a la agenda legislativa, hay bastantes cosas en las que resonará lo que dijo Fernanda antes. Entonces, se presentan muchos proyectos de ley, bastantes, que no suelen cumplir los requisitos básicos de lo que debe cumplir una propuesta de regulación de la libertad de expresión y otros derechos. Entonces, por ejemplo, ¿qué es común? Proyectos de ley donde se propone regular la violencia sexual, que son ambiguos. Suelen ser proyectos de ley que tienen buenas intenciones, eso hay que reconocerlo, pero que la manera en cómo planean regularlo y como la manera en cómo planean solucionar esos problemas no cumple con principios básicos de libertad de expresión. Entonces, por ejemplo, regular el acoso sexual con unas normas que son ambiguas, o el tema de proteger a los niños en Internet, también con normas que son ambiguas. Se destaca mucho acá, por ejemplo, un proyecto de ley que se ha estado discutiendo este año, que fue propuesto por el Ministerio de las Tecnologías, que además demuestra su falta de conocimiento técnico sobre estos temas, que es realmente sorprendente. Es, como decimos, no sé si reír o llorar viendo ese tipo de proyectos presentados por el Ministerio, donde no tienen ni idea quiénes son los distintos actores de Internet y las obligaciones que le pone a cada uno. Pero bueno, entonces, para explicar a qué me refiero con leyes o proyectos de ley que son ambiguos o que tienen propuestas ambiguas, por ejemplo, este proyecto en particular que ha, digamos, estado mucho en la agenda, muy discutido, habla de que los proveedores de servicios de Internet tienen que bloquear de Internet los contenidos que directa o indirectamente atenten contra la integridad psíquica, física o moral de la niñez. Entonces, por poner un ejemplo sencillo, unos contenidos o un sitio web que
tenga información o fotografías sobre el conflicto armado colombiano, que obviamente son fuertes, pues podría afectar directa o indirectamente la integridad psíquica de un niño, si un niño tuviera acceso a eso, pero no por eso tenemos que bloquear esos contenidos para todas las personas. Entonces, ese es el tipo de proyectos de ley que se suelen presentar como con buenas intenciones, pero que son apresurados en la forma en cómo plantean la regulación. Entonces, lo que suele pasar es que se presentan proyectos de este tipo, pero digamos, dada el cubrimiento que reciben, las críticas que reciben por parte de distintos actores, no pasan, pero hay unos que sí alcanzan a pasar generalmente porque vienen como con un encargo político muy fuerte. Entonces, este es el ejemplo del Código Electoral colombiano que fue aprobado el año pasado por el Congreso. No ha sido todavía promulgado como ley porque en este momento está siendo revisado por la Corte Constitucional de Colombia en un control automático de constitucionalidad que tiene que hacerse para este tipo de leyes, pero que tiene un montón de normas que pues violan derechos digitales. Entonces, voy a mencionar 3 puntos rápidamente y cierro por ahora. Entonces, por ejemplo, para la identificación y autenticación de los ciudadanos, el código autoriza a las autoridades y específicamente a la Registraduría Nacional a usar todo tipo de biometría. Así en esos términos lo dispone y así fue aprobado en el Congreso. Entonces, el problema de esto es que pues no hay ninguna proporcionalidad, básicamente la está autorizando a todo, así lo dice, todo tipo de biometría, y pues sabemos que el tratamiento de datos sensibles, como los datos biométricos, genera altos riesgos para la libertad de expresión, para la intimidad, para otros derechos fundamentales. El problema además es que el mismo artículo dice que la registraduría puede conceder acceso a entidades públicas en el ejercicio de sus funciones a todos estos sistemas de identificación y autenticación, lo cual pues obviamente genera un riesgo de abusos grandes, sobre todo en un país como Colombia con una historia tan lamentable de vigilancia ilegal de las comunicaciones de las personas. Bueno, ese es un tema, el de la biometría. Otro es similar a lo que dije antes, hay una parte del código que está centrada en evitar la violencia contra las mujeres que están en política. De nuevo, es una intención, es un propósito loable, pero crea digamos, la manera en cómo quiere proteger a las mujeres es con normas que tienen unas expresiones que son muy amplias. Entonces, por ejemplo, prohíbe todas las expresiones que denigren a las mujeres que están en política. Eso es cualquier cosa, ¿sí? Y esto desconoce además estándares fijados de manera, digamos, contundente en la jurisprudencia constitucional colombiana y también en la jurisprudencia interamericana sobre cómo las personas que son funcionarios públicos, tienen que ser más tolerantes a la crítica y a las intromisiones, incluso en su vida privada, en algunos aspectos de su vida privada, pero establecer prohibiciones tan amplias como es que prohibimos todas las expresiones que denigren de una mujer, pues genera unos riesgos unos riesgos altos de que se prohíba o se censure más. Finalmente, también hay unas normas sobre publicidad electoral en redes sociales que son ambiguas en el sentido de que no es claro si aplican a los ciudadanos. Entonces, como en tantos países, en Colombia hay normas sobre publicidad electoral que tienen ciertos topes para la cantidad de plata que los partidos pueden poner en la publicidad, y es bueno que se esté pensando también en, bueno, ¿y cuánto le meten a la plata en redes sociales? Porque por supuesto ese es un espacio que digamos, no está desligado del mundo real, ¿sí? Entonces, tiene todo el sentido que esos topes apliquen también para lo que pasa en redes sociales, pero la forma, de nuevo, ambigua en cómo se
prevén esas normas, digamos, que esto sobre todo es porque los debates son apresurados y no se quieren tomar el tiempo de entender digamos, los problemas de eso, pero bueno, la manera ambigua en cómo está redactada esta norma hace que no sea claro si la norma sobre regulación de la publicidad electoral en redes sociales aplica para los ciudadanos y ciudadanas que no están vinculados a un partido político. Entonces, podría pasar, porque no es claro, que los ciudadanos tendríamos que estar obligados a reportar si nos gastamos alguna plata digamos, en hacer publicidad, por así decirlo, en redes sociales. Si yo compré, no sé, unas piezas para promocionar a mi candidato o para decir yo qué opino de la contienda electoral, pues eso podría ser publicidad electoral, porque las normas son tan amplias que pues podrían aplicar a los ciudadanos por fuera de los partidos. Voy a dejarlo por ahí y luego seguimos hablando de las otras formas en las que el Estado colombiano es autoritario. Gracias, Luisa. Creo que pusiste limón sobre la herida también, porque muchas cosas que compartes también están pasando de una manera u otra en muchos lugares de Latinoamérica y es sumamente preocupante saber que es generalizado. Y con esa preocupación general es que le doy la palabra a Alexander. Creo que sería importante que también, si pudieras, por favor, compartirnos desde tu experiencia y sobre saber que Internet no es solamente, o sea, que no hay un Internet para México y hay otro Internet para Colombia, sino que Internet es todo. Y al final de cuentas, si alguien inhibe la manera en que ejercemos nuestros derechos, va a tener un impacto en los contenidos generales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ves? ¿Cuáles son tus preocupaciones en términos de las tendencias e iniciativas que se han aprobado? ¿Y qué es lo que, o sea, cuál es tu mayor preocupación al respecto? Y Alexander, tienes 10 minutos. Gracias por invitarme. Estoy encantado de compartir algunas de mis perspectivas y trabajo con ustedes. Acabo de estar en México en agosto, 2 semanas. Iba a Estados Unidos, pero también ya había estado antes en México. Y no soy experto sobre México, pero sí conozco algo, el debate que se está dando sobre la cuestión política y el gobierno. Me he especializado en analizar la tecnología y su impacto en las democracias. Sobre esto quiero hablar sobre el proyecto que estoy haciendo ahora con el instituto y los países también. De ejemplos son China, la República Popular de China y también el papel de China en Taiwán y entidades que comparten la historia y el idioma. También la filosofía, religiones, credos, etcétera. Eso es lo que estoy incluyendo, pero que han desplegado diferentes bases. Por un lado tienen dictaduras y por otro tienen democracias. Podemos ver en ambos casos cómo el uso de la tecnología o el abuso tecnológico están fomentando o desplegando, propulsando entonces la causa a favor de la democracia o la dictadura. Otro contexto mayor tiene que ver con lo que hemos estado leyendo en la última década sobre el surgimiento del populismo y de hombres fuertes, populistas en todo el mundo, todos llegando al poder con el mismo patrón ideológico. Esto lo vemos es del señor Modi en la India, Xi Jinping en China y también tenemos la misma retórica con Putin y Erdogan. En Turquía se han hecho referéndums, plebiscitos, pero también Donald Trump. Estoy seguro que en América Latina, Brasil es un ejemplo y tenemos otros hombres fuertes que tienen el poder hoy por hoy. Pero bueno, lo que esta persona está tratando de hacer, es decir, ¿cuál es la idea inminente a nivel social, de acuerdo con la voluntad de este hombre fuerte? Es expresar la voz de todo el pueblo de un país. Es decir, no se permite decir lo que todos sabemos, pero permítanme, yo lo diré. Esa es la posición retórica de Trump, retórica de los partidos populistas en Europa. Obviamente, esto tiene que ver con restricciones
sobre la expresión, la libertad de expresión, cuando hay un líder político que dice yo represento su pensamiento, el pensamiento de toda la población y le voy a decir al mundo lo que ustedes quieren. A fin de llevar a cabo o perseguir este tipo de posición, hay que obstaculizar las instituciones sociales que promueven una alternativa o una interpretación alternativa de la crítica sobre un gobierno. ¿Y qué significa esta crítica? Desde Polonia hasta Hungría, Estados Unidos, hasta cierto grado vemos un avance hacia limitar la libertad de expresión y la libertad de prensa, también muchas libertades, también la prohibición de libertades culturales como del cine, por ejemplo. Todo es parte de este panorama. Disculpen, estoy aquí tratando de leer mi pantalla. Creo que voy a apagar esto de acá. Sí, disculpen. Si tenemos una visión clara, analicemos a China. ¿Qué está sucediendo allá? No tenemos una forma aislada de obstaculizar la libertad de expresión, sino que se trata de un todo para eventualmente controlar todas las expresiones sociales del pensamiento, incluso en el siguiente paso, con la ayuda de la tecnología, entonces poder navegar hacia lo que queremos que el pueblo esté haciendo. Las ideas utópicas, por ejemplo, de Orwell, todo lo que hemos estado leyendo en la escuela o posteriormente, que nos dan escalofríos. Bueno, todo esto está siendo posible con la ayuda de la tecnología hoy por hoy. En China tenemos, por ejemplo, esto a varios niveles. Vigilancia, por un lado, en las calles. 9 de 10 ciudades en el mundo tenemos estas cámaras y tenemos este número de cámaras innumerables en China para la vigilancia y también muchísimo más que en Washington, D.C. Eso se sabe. Y la única ciudad en la lista de 10 es Londres. Me acuerdo que hace unos 20 años, entonces Londres discutió todo esto, este sistema de vigilancia. Hubo un enorme debate público de personas que hablaban también de un tipo de dictadura, pero bueno, son métodos masivos de vigilancia. Estas cámaras son una cosa. La otra cuestión es también datos biométricos. La recolección de datos biométricos que hace China de manera muy perturbadora. En la parte noroeste del país, por ejemplo, China tiene más de 1 millón de personas, ahí los tiene con base en su credo, su religión y etnicidad. Son como campos de concentración. Y vemos la similitud con datos históricos y también lo que está pasando en China. Algunos piensan que es un avance a un estado fascista, pero se están utilizando todas las posibilidades tecnológicas. Eso que ni qué. Tenemos datos biométricos, tenemos la vigilancia por cámaras y también, obviamente, el Partido Comunista Chino y también hay un sistema de calificación social y esto entonces califica todo un pueblo sobre cómo se comporta el pueblo y qué hace este pueblo. Para ganar o perder puntos en este sistema de calificación social, bueno, uno tiene que decir cosas en los medios sociales que no le gusta al Partido Comunista, no le gustan estas cosas. Puedes empezar con 1000 puntos y de pronto tienes 600 puntos porque dijiste algo públicamente en los medios que no le gustó al Partido Comunista o a la dirigencia china. Esto obviamente implica una serie de limitaciones. Te quitan, te dan puntos. Si empiezas con 1000, puedes terminar con mucho menos. Por lo tanto, es una distopía, ¿verdad? Es algo distópico. China está desplegando estas tecnologías y el sector tecnológico chino está trabajando en estas tecnologías para finalmente exportar esto a dictaduras como en Zimbabue, por ejemplo, y podemos ver por otro lado
que hay una confrontación con los dictadores y autoritarios de nuestros tiempos, hablando desde un punto de vista democrático. La tecnología entonces se está utilizando y abusando también por parte de dictadoras. Y vemos entonces Taiwán, que está sucediendo, una pequeña democracia, quizá lo más liberal en Asia en este momento. Y entonces podemos ver lo que está sucediendo allí. Allí hay una, digamos, estructura vibrante, muy inteligente, y allí también la dirigencia, el gobierno ha mejorado la democracia digital de manera increíble. Una vez al año, por ejemplo, tenemos un hackathon donde toda la población participa y le dice al gobierno qué debe estar haciendo mejor. 10 millones de los 23 millones habitantes de Taiwán participan en esta. Y también hemos visto ahora la cuota pandémica y tenemos allí una campaña altamente orquestada para combinar actores públicos, privados, para combatir el coronavirus. Y vemos también cómo la sociedad taiwanesa tiene muchísimas voces que se expresan de manera libre, sin obstáculo alguno, mientras que si se trata de expresar la opinión en China continental por medio de Internet, quizá 1, 2, 3 minutos se podrá hacer, pero obviamente permiten que se exprese unos minutos para que se diga que hay crítica, pero no pasa de ahí. Esto tiene un efecto muy importante. Por ejemplo, podemos ver que esto está en la pantalla del radar de las autoridades chinas. Esto tiene que ver con también lo que está pasando en Corea o sobre comentarios que se han hecho. Las autoridades del Partido Comunista no estuvieron de acuerdo. Entonces, lo podemos ver en la cultura, en la música. Músicos que hacen crítica y entonces, obviamente, se ven pisoteados porque los quieren acallar, porque a veces llegan a tal popularidad en China que ni siquiera el gobierno chino puede acallarlos, al menos por ahora. Tenemos diferentes historias y metodologías que se usan para mejorar a las democracias, pero también se usan en autocracias y dictaduras. Muchísimas gracias, Alexander. Creo que fue impactante todo lo que nos estás compartiendo. Me quedo con una sensación de alarma frente, pues sí, a cómo las tecnologías son un factor más para que gobiernos autoritarios puedan, pues sí, ejercer control sobre su población, igual diciendo que el problema no son las tecnologías, el problema son los gobiernos, no, o sea, el problema es la manera en que se quiere gobernar. Y con eso me gustaría ir a la siguiente ronda de preguntas. Estas les voy a pedir que por favor sean un poco más breves, que sean de 5 minutos. El tiempo hace que, digamos, se vayan decantando las ideas principales sobre las cuales hay que hablar, sabiendo que no son exhaustivas, sino que son algunas ideas que nos permiten divulgar el contexto, ¿no? Entonces, sabiendo que sí existe, o sea, por lo que estamos viendo, una vocación de controlar, etcétera, me gustaría que por favor nos dijeran por qué, o sea, teorizaran sobre por qué es esto. ¿Es porque no saben cómo es Internet o que lo quieren controlar porque piensan que es igual a la televisión? ¿O quieren utilizar las tecnologías y piensan que es la única manera de hacerlo? O sea, me gustaría que teorizaran un poco brevemente sobre eso y también, y lo más importante, ¿qué hacemos para recuperar nuestros derechos y libertades con el uso y a través de las tecnologías? Hoy en día, con lo que ya nos dijeron, ¿qué se supone que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos resistir? ¿Qué tenemos que hacer? 5 minutos, por favor, y empezamos con Luis Fernando. Bueno, es una pregunta difícil porque involucra ciertos poderes de adivinación pero bueno, digamos, creo que sí puedo aportar algunas ideas. Puedo estar equivocado, pero creo que en su mayoría el impulso de este tipo de políticas y regulación
sobre todo en México y en América Latina, se hace casi por inercia. Estamos casi caminando sonámbulos a construir ese mundo distópico que acabamos de escuchar, y que en realidad estamos construyendo en México y en muchas partes de América Latina la misma infraestructura, los mismos ladrillos, estamos poniendo la misma infraestructura en su lugar, lista para que llegue alguien al poder, si no es que ya esté ahí, y utilice esas herramientas de manera autoritaria. Creo que también hay personas y hay toda una lógica, sobre todo en el aparato de seguridad, que desafortunadamente es transeccional, es decir, podemos discutir mucho tiempo si en México ha habido una transformación o no, de muchos aspectos, pero donde no ha habido una transformación es en la estrategia de seguridad, y no solamente en la estrategia, sino en quienes las implementan. De la PGR a la Fiscalía, pues son las mismas personas. En la Guardia Nacional hay personas de la Policía Federal, del Ejército, es decir, no se transformaron mágicamente por intervención del Espíritu Santo, sino que son las mismas personas aplicando las mismas políticas y generando los mismos resultados. Y creo que en ese mundo de la seguridad nacional, seguridad pública, de esa mentalidad, más en el ejército inclusive, de guerra, ¿no? De estar entrenados para la guerra, hay un apetito tremendo y sí se le ve el potencial de control que otorga el acceso a tanta información y el establecimiento de mecanismos de control de otros tipos, ¿no? Y nosotros en R3D siempre decimos que las tecnologías digitales ofrecen a la sociedad oportunidades inéditas para el ejercicio de derechos humanos y las defendemos con todo. Pero también representan desafíos novedosos, ¿no? Y de lo que depende maximizar que las herramientas tecnológicas sirvan para maximizar el ejercicio de derechos humanos y para minimizar los riesgos para estos derechos es una disputa. Es una disputa política, jurídica, cultural, económica, que todas y todos debemos, creo yo, dar como la estamos dando en otros ámbitos de la vida, como frente a la crisis ambiental, como frente a la violencia machista, en fin. No es ni una ley, no es ni una organización, no es una sola cosa lo que logra transformar las tendencias destructivas de la sociedad, algunas milenarias, otras más novedosas, sino es un movimiento y es una perseverancia y paciencia y creatividad e inteligencia, y desde el derecho y desde la economía y desde la comunicación y desde muchas trincheras avanzar y disputar que estas tecnologías nos sirvan para emanciparnos, para democratizar, para liberar el potencial humano y no para el autoritarismo, para la opresión. Desafortunadamente siento que la tendencia es perdedora, ¿no? Pero no me dedicaría a lo que hago si no tuviera esperanza de que esto puede cambiar, y estoy convencido de que lo podemos hacer. Ojalá, como en el caso climático y ambiental, no despertemos demasiado tarde. Y creo que es un momento clave, ¿no? Y en México tenemos suficientes advertencias de que este mundo distópico, autoritario, facilitado por las tecnologías digitales, lo estamos viendo ya siendo realidad en ciertos países. No es paranoia, no es exageración. Está ahí, enfrente de nosotros, y tenemos todavía la oportunidad, decía Fernanda, creo que tiene mucha razón, llegamos tarde, y a veces llegar tarde no es tan mala idea, porque podemos ver cómo estas cosas están pasando en otros lados antes de que lleguen aquí, y podemos todavía tomar las decisiones para evitarlo, ¿no? Y creo que México y América Latina en particular es una región que está únicamente posicionada para verdaderamente plantear una alternativa frente al modelo, digamos, autoritario chino de control estatal, y también frente al modelo neoliberal, principalmente estadounidense, de una ausencia de Estado que permite a empresas privadas ejercer ese autoritarismo frente a nosotros. Creo que tenemos el marco constitucional, histórico y ciertas ventajas que nos permiten construir un modelo distinto y verdaderamente contribuir a un movimiento no alineado a esas dos recetas que son opresoras
de los derechos humanos en general, ¿no? Muchas gracias, Luis Fernando, por la charla motivacional, pero creo que es muy importante. Sí, efectivamente estamos aquí porque todavía podemos esperar. Fernanda, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Desde tu perspectiva, teorizando lo que puedas decir, lo que puedas compartir y cómo hacer para detenerlo, cómo hacer para resistir y recuperar los espacios perdidos para el ejercicio democrático. Tienes 5 minutos, por favor. Sí, pues yo creo que obviamente es la pregunta del millón. Eh, yo no diría que por qué está pasando, hay muchas razones, sino más bien cómo lo resolvemos o cómo hacemos frente. Claramente, pues, o sea, esto es uno de los ejercicios que nos pueden ayudar a como a llegar a ese punto, pero estoy segura que pues no es el único ni la única vía, ¿no? Yo creo que pues una de las razones, y ya lo adelantábamos, también ahorita lo tocó de nuevo Luis Fernando, pues es que volteamos a ver qué es lo que se está haciendo en otros lados, y no solo en México, Latinoamérica, sino como que dicen, bueno, aquí en tal estado resulta que ya están implementando, no sé, el reconocimiento facial para cuando entras a las tiendas de Amazon y que ya no pagues, y perfecto, y también en China, en el metro, está buenísimo, ya no tengo que cargar 20,000 tarjetas. Pero en este punto de que volteamos a ver, lo importamos muchas veces sin analizar. Además de las implicaciones, yo empezaría por cómo están construidos estos sistemas en función de pues la tradición de derechos humanos que tiene cada uno de los países, y creo que es un punto fundamental en el caso de Estados Unidos, o sea, cómo está construido, por ejemplo, la doctrina de la primera enmienda versus como el modelo que tenemos en Latinoamérica, como, y esto, por ejemplo, pasó ahora con el tratado, ¿no? De México, Estados Unidos y Canadá. O sea, como la sección 230 la copiaron y la pegaron, pero para nosotros, a diferencia de Estados Unidos, solo tiene que ver con leyes de derecho de autor, ¿no? O propiedad intelectual, y pues no tiene nada que ver con lo que es tan amplio en Estados Unidos, y sin embargo, además de que allá ya se están peleando, bueno, siguen peleándose si se reforma, no se reforma, cómo se hace, pues aquí como que pasó por debajo del agua, nadie le puso atención, y es algo como que ya está ahí y todavía ni siquiera se ha planteado, ¿no? Creo que, y además del desconocimiento, o sea, no somos todólogas, no somos todólogos, y muchas veces, por más que seas buenísimo y entiendas no sé, programación, pues igual y no tienes muchos conocimientos sobre derechos humanos o viceversa, y al final lo que necesitas son equipos multidisciplinarios que se sienten a dialogar y que desde cada una de las trincheras en las que están, en los conocimientos que tienen, pues propongan algunas soluciones y que converjan, ¿no? Simplemente, pues cada quien esté también hablando por su lado, creo que es un problema. Y eso me lleva, pues, a que es un constante buscar soluciones conforme a lo que vamos necesitando, porque así es el derecho, así es reactivo, es dinámico, pero siempre vamos detrás. Y con la tecnología, pues todavía más. Y pues esto precisamente a que tanto que necesitamos equipos multidisciplinarios como también distintas visiones. O sea, no solo es gobierno, siéntate, legisladores, siéntense a ver cómo redactan esto, sino desde el activismo, desde sociedad civil. La semana pasada teníamos una conversación con Angela Davis y con Gina Dent y nos decían, pues es que el activismo es buenísimo, pero también necesitamos que lleguen, ¿no? Esas ideas que se están trazando, y también la manera en la que se verbaliza y la manera en la que se hacen llegar a las personas que están en el centro de toma de decisiones, ¿no? No solo tampoco con el activismo vamos a solucionar todo, no solo sociedad civil, sino que tienen que ser pues diversos actores interesados. Y pues por otro lado, yo creo que en México tenemos esta constante de recopilar información nada más por si se necesita, tenerla guardada en nuestras bases de datos por si se necesita, sin reparar en los riesgos, y creo que esto es algo pues bastante problemático en el tratamiento de datos personales. Y para finalizar, yo creo que también, y esto incluye pues a todas las naciones, por ahí yo sé que México está como que en esta onda de todavía, ¿no? A pesar de que ya han pasado como 15 años, de si ratifica o no el convenio de Budapest y si pues modifica también sus leyes para eso y para sancionar los ciberdelitos que están ahí marcados. Y pues más bien creo que ahora la tarea será que se vuelvan a sentar las naciones interesadas y pues vean un convenio Budapest 2.0 que pues no sea tan desproporcionado, quite un poco la ambigüedad
y solucione algunos de los problemas que en estos 15 años se han visto que pues han podido surgir, como ya les adelantaba que vimos en Latinoamérica, ¿no? Creo que eso sería todo. Muchísimas gracias, Fernanda. Creo que pone sobre la mesa muchas cuestiones muy relevantes para poder frenar algunas cuestiones y arreglar, solventar otras. Luisa, la misma pregunta. Tu perspectiva, no solamente de Colombia, sino también te pediría verlo desde un contexto como regional, internacional, si te pudiera. Tienes 5 minutos. Ok, bueno, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué se proponen estas leyes represivas? Yo creo que hay un poco de todo. Hay, por una parte, un desconocimiento por parte de los actores involucrados en esto, digamos los actores estatales involucrados en esto, como los que tienen iniciativa legislativa, por ejemplo, los ministerios, los congresistas, que proponen por tratar de llegar a soluciones apresuradas a los problemas que se dan, proponen normas que desconocen aspectos basiquísimos sobre Internet y sobre derechos humanos. Y pues nada, aquí lo curioso es que creo que esto pasa no solo en Colombia, sino en otros países de la región, y es que pasa algo que es interesante, y es que por una parte hay mucha confianza en la tecnología, como estos problemas los vamos a solucionar metiéndole a esto biometría y vamos a, sí, lo que algunos conocen como solucionismo tecnológico, lo vamos a solucionar con tecnología. Pero por otra parte, también hay mucha sospecha, desconfianza, escepticismo hacia la tecnología, precisamente porque desconocen cómo funcionan estas cosas y porque no se quieren tomar el tiempo de entenderlas. Pero entonces, sí, por una parte yo sí creo que hay un desconocimiento que en verdad es desidia, porque ese es el trabajo de estos funcionarios, pero también hay tendencias autoritarias fuertes y pues también intolerancia a la crítica. En esto pues me quiero referir específicamente al caso que pues más conozco, que es el de Colombia, donde claramente se ve que hay una intención de censura y una intención, digamos, de restringir la posibilidad que tienen las personas de debatir abiertamente sobre asuntos de interés público, que es pues y también de permitir el escrutinio, por ejemplo, de la prensa, o sea, donde claramente hay una intención y no es simplemente un desconocimiento o una ignorancia por parte de los estados. Entonces, por ejemplo, pues lo que ya mencioné sobre la historia de vigilancia ilegal de las comunicaciones acá en Colombia, que pues también Luis Fernando lo mencionó, eso también ha sucedido, digamos, se ha aprobado en México con el software Pegasus, pero que seguramente pasa en otros países de la región, y el problema de la vigilancia de las comunicaciones es que es una agresión silente de la que pues no nos enteramos. Entonces, pues por supuesto, hay un riesgo gigante ahí. Y pues lo que pasa, lo que pasó, por ejemplo, aquí en el paro de Colombia, donde la represión que vemos en las calles contra las personas que manifestamos es también llevada de cierta manera a las discusiones en las redes sociales, donde se las tilda, digamos, a las denuncias de agresión contra la policía, se les tilda de noticias falsas, de terrorismo digital, donde se plantean planes de ciberpatrullaje por parte de la Policía Nacional. Eso ha pasado, y donde sucesos curiosos también por ahí hubo. Por ejemplo, es que quiero mencionarlo solo por lo que dijo Alexander, me parece curioso sobre los K-popers en China. Acá también pasó algo curioso, y es que durante el paro nacional, un grupo de K-popers se apropiaron de unas tendencias en Twitter para sabotearlas. Entonces, por ejemplo, personas diciendo hashtag yo apoyo a la policía, entonces llegaban los K-popers y cogían ese hashtag y lo llenaban de contenidos de K-pop, de fotos, de videos,
similar a como a esos saboteos que hicieron durante las elecciones en Estados Unidos, y son tildadas, ese tipo de acciones, que son también acciones políticas, son tildadas como ataques por parte del Ministerio de Defensa. O sea, dicen los K-popers están atacando. O sea, eso ya es absurdo y obviamente salido de toda proporción. ¿Qué podemos hacer? Pues nada, es difícil, pero creo que pues conocer nuestros derechos, alzar la voz y apoyar a organizaciones que trabajan en estos temas. Muchísimas gracias, Luisa. Por último, y antes de empezar con la ronda de preguntas y respuestas, le doy la palabra a Alexander con la misma pregunta. Thank you very much. Para responder esta pregunta, veamos primero que nada los estados autoritarios y las dictaduras, porque tenemos aquí una diferencia y que también tiene que ver con nuestra pregunta. Actualmente, veamos Turquía, que sigue siendo autoritario porque tiene varios países. Hay un problema de prensa, la sociedad civil en el último referéndum, en la última elección. Casi la mitad de la población votó contra sus ideas, contra él como persona. Entonces todavía tenemos aquí una falla democrática, por así decirlo. Entonces, cuando un autócrata comienza su carrera, va a estar diciendo cosas como yo represento, no como la verdad, no lo correcto, ¿no? Yo soy uno de ustedes y ahora yo soy el que va a estar a cargo. ¿Y a qué te refieres con esto? ¿Has visto lo mismo en Hungría con Orbán? Cuando reduces el hecho de ser atacado o a alguien, por ejemplo, en Hungría, sus características sociales o raciales, esto es un retroceso de todos nuestros principios democráticos. Cuando dicen, bueno, no estamos a favor de la democracia liberal, pero iliberal, lo que están diciendo es que no quieren democracia. ¿Y por qué lo digo? Bueno, en las democracias que existen en el mundo, desde Nueva Zelanda y Australia hasta Europa y Canadá y también América Latina, si eres un ciudadano sin importar tu género, tu edad, tu orientación sexual, tus creencias y tu raza. Al menos este es el concepto moderno del Estado-nación. Y actualmente, después de la Segunda Guerra Mundial, este concepto del Estado-nación solamente va a tener legitimidad a través de estos principios que se fundan en la dignidad humana y que tienen un rol en los derechos humanos. Y estos, de hecho, son universales, aplican a todos los países que han accedido al sistema de las Naciones Unidas. Y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su promulgación, y que fueron firmados por países que ahora no creeríamos que firmaron. Teníamos a China, pero una vez más en ese entonces era la República de China y no la República Popular de China. Sin embargo, habiendo dicho esto, aunque sean autorizados, tenemos que enfatizar aquí, se enfatiza la raza, la etnia, la religión. Cuando se tiene aquí un tono de superioridad, es un poco como el pequeño racista que está tratando de abolir los fundamentos del mundo en el que vivimos. Lo que podemos hacer directamente cuando, digamos, el presidente de todos los mexicanos, porque exactamente sé cómo se sienten al respecto, y es algo que no tenemos, que si el Tren Maya, que si el aeropuerto, entonces hay que tener precauciones. Es decir, este país, bueno, es un país enorme, con 3 zonas horarias. No solamente es una sola persona que realmente pueda ser como la emanación de todos estos millones de personas y que representan diferentes creencias. Por lo tanto, una democracia tiene que aprender y se tiene que educar para maniobrar y organizar y defender diferentes opiniones.
No todos van a tener la misma. Es por lo cual requerimos de empatía en la democracia para poder entender lo que otras personas en diferentes partes del mundo tienen como creencias, cuál es su contexto social para tratar de tener un mayor compromiso. No hay nada que odien más que alguien o que se encuentre un compromiso. Por eso se atacan todas las voces de pluralismo dentro de una sociedad. La famosa alternativa para Alemania está atacando la televisión y la radio públicas. ¿Por qué? Porque estas, por contrato y diseño y por constitución, como mandato, tienen el trabajo de mostrar la diversidad dentro del país. La gente en Berlín vive diferente de la gente que vive en Múnich y podemos seguir así. Entonces, tenemos las mayorías, las minorías. Si bien es una región en Alemania, puede ser diferente de una región, de otra región, por ejemplo, en términos de producción vinícola. Entonces, tenemos el mandato aquí para la radio y la televisión que señalen las diferencias y tenemos que ser empáticos y no hay democracia sin esto. Y estos autoproclamados hombres fuertes se alimentan del resentimiento, ¿no? Yo voy a favorecer a estos y no a estos, y diciendo que estos son superiores, y literalmente este es el momento en el que nos encontramos en una autocracia. Podemos ver a Polonia y a Hungría, que ya podrían dejar de ser miembros de la Unión Europea, literalmente los tendrían que sacar de la Unión Europea, pero bueno, seguimos esperando que algo suceda, y estos países que pueden ser, ya saben, dictadores, bueno, en este punto, con el conjunto de valores de lo que se llama democracia ilegal, que no es una democracia, ya no puede ser parte de un sistema basado en valores. Lo que podemos hacer al respecto, lo que tenemos que hacer es educarnos, obviamente, y Platón lo dijo, Confucio lo dijo, y tiene mucho sentido. Tenemos que ser un ser humano ético y para hacerlo tenemos que educarnos. Este es el principal problema de la democracia en los Estados Unidos, que la educación, te cuesta una fortuna, no es gratuita, en un lugar donde no tienes una educación gratuita, no tienes democracia, porque si tus padres tienen dinero te pueden llevar a una mejor escuela. Entonces, este es el segundo componente, ¿no? De el sistema sanitario universal y gratuito. Desde el momento en que no lo tienes, tampoco te encuentras en una democracia, porque entonces la gente que se enferma no puede ir a un doctor, como es el caso de los Estados Unidos. Entonces tu IQ disminuye de manera diaria. Entonces, si no tienes seguridad social y educación gratuita, no tienes una buena forma de educar a seres humanos empáticos en la democracia, y entonces la democracia va a tener problemas. Si tenemos instituciones como Donald Trump, que tendrían que ser autócratas, que tienen ciertamente una fuerza democrática en términos de instituciones, pero en términos de los ciudadanos y cómo podrían estar participando en una sociedad democrática, ya no lo es. El 30% de los estadounidenses están muy endeudados en términos económicos, no tienen suficiente dinero, por lo que no son parte de la sociedad. Y si no estás educado para entender tus derechos sociales y cívicos en una democracia, vas a creer cualquier cosa que cualquier persona te diga. Y eso es lo que está sucediendo. Muchas gracias, Alexander. Creo que una parte muy sustantiva de este panel es que podemos ver las diferentes preocupaciones y las diferentes, digamos que, lógica y diferentes cosmovisiones que podemos tener sobre las preocupaciones que existen y también maneras de solucionarlo. Creo que se puede identificar también las diferentes maneras en que podemos identificar el problema y también que podemos aportar para su solución. Así que les agradezco a todas las personas panelistas por haber estado aquí. Nos quedan 2 preguntas, solamente 10 minutos. Voy a leerlas en español para que Alexander las pueda escuchar y le voy a pedir a quien quiera contestarla que por favor la conteste. La primera pregunta es, ¿qué opinión les merece el proyecto de ley de servicios digitales que se presentó en Europa como modelo regulatorio? ¿En qué sentidos puede ofrecer una hoja de ruta para la regulación y en qué sentidos no? La segunda pregunta es,
hablando sobre la gobernanza de Internet, ¿qué peso tiene la incidencia de la sociedad civil en la esfera global ante los desafíos intersectantes actuales que se expresan tan crudamente en las esferas nacionales? ¿A alguien le gustaría contestar una pregunta u otra? Y recuerda que solo tenemos 10 minutos, así que les pido que por favor sean muy breves. ¿Alguien gusta contestar? Luis Fernando gusta contestar. Adelante, Luis Fernando. Sí, con tan poquito tiempo es imposible dar una opinión muy detallada, sobre todo sobre la ley de servicios digitales que se discute en Europa. Yo solamente advertiría un par de cosas, ¿no? Como ya mencionaba anteriormente, es importante que reconozcamos que México y que América Latina tiene un diseño constitucional y una historia distinta, tanto a Europa como a Estados Unidos, sobre todo, como también mencionaba Fernanda, por ejemplo, en relación al derecho a libertad de expresión. Eh, entonces, la DSA en Europa me parece que tiene algunos elementos interesantes, aplicables, inspiradores para la regulación que puede llegar a ser útil respecto de los servicios digitales. Sin embargo, también hay otros riesgos, ¿no? Yo diría que algo que es importante y que yo creo que yo coincido con la lógica de la DSA, es la necesidad de regulación, de tomar en cuenta los distintos tamaños y distintos tipos de actores empresariales y su posición de gatekeeper, su posición de cadenero que puede tener una repercusión en los derechos humanos. Hay muchas cuestiones sobre transparencia, sobre rendición de cuentas, yo creo que son muy benéficas, pero también hay que saber diferenciar y también creo que es importante que en América Latina construyamos nuestra propia doctrina aplicada a nuestro sistema constitucional. En Europa, por ejemplo, no tiene una prohibición de la censura. En Estados Unidos, si bien tienen una concepción de libertad de expresión bastante fuerte respecto a interferencias derivadas del Estado, prácticamente la primera enmienda deja fuera las obligaciones positivas que tiene el Estado frente a las afectaciones a la libertad de expresión que puede venir por parte de actores no estatales, de actores privados. En México y en América Latina, en el sistema interamericano de derechos humanos, tenemos obligaciones no nada más de respeto, sino de garantía, de protección, de promoción, con lo cual el Estado, digamos, no puede desentenderse de las afectaciones a la libertad de expresión que pueden generar actores privados dominantes, como estamos viendo en Internet. Entonces, sin poder entrar, porque no haría tiempo entrar en muchísimos detalles de la DSA, sí creo que hay cosas positivas que podemos inspirarnos, pero que es importante que también entendamos que no podemos seguir copiando y pegando legislaciones de otros países ni prácticas de otros países que no están adecuadas a nuestra historia, a nuestras necesidades, a nuestro contexto, ni a nuestro sistema constitucional. Entonces, simplemente es lo único que puedo articular con tan poquito tiempo. Muchas gracias, Luis Fernando. Y Luisa quiere también decir algo sobre la Digital Services Act. Sí, en realidad estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Luis Fernando. La Digital Services Act tiene algo muy interesante y es que pues le pone una lupa al tema de la transparencia, que yo diría que en este momento es casi que un reclamo mundial de la sociedad civil mundial. Todo el mundo está hablando de esto y es interesante que se pida que se dé más información sobre cómo se hace la moderación de contenidos por parte de este otro actor que frecuentemente actúa de manera también muy autoritaria, a pesar de que este panel se trataba más de los estados. Hay que también señalar que pues las plataformas tienen aún mayor, digamos, libertad para hacer lo que ellas quieran sin mucho control. Entonces, en ese sentido, la transparencia es interesante, es importante. Es interesante que incluso hablan de transparencia algorítmica, que es todavía más, ¿cómo se dice? Como más ambicioso, ¿no? En la propuesta. Y sería interesante ver cómo un estado tramita recibir información sobre cómo funciona, cómo es detrás de escenas de las plataformas, porque pues como he mencionado antes, hay también mucho desconocimiento y yo no sé
qué harían con esa información finalmente. Es también bueno que mantenga esa tendencia o más bien estas obligaciones que crea pues están pensadas para unas empresas que son de cierto tamaño, y esto también es algo que es importante porque si se le aplicaran a todos los actores del mercado pues se haría más difícil para esos actores nuevos, chiquitos que entran a competir, pues competir. Entonces eso es bueno. Y respecto a algo más, hay algo que hasta donde entiendo esta regulación no prevé, pero más que eso lo que quiero decir es que hay una propuesta fuerte de América Latina en esto que voy a decir, y es la regulación de procesos. Es garantizar a los usuarios que puedan apelar las decisiones, que los usuarios puedan saber por qué se toman las decisiones, que los notifiquen de lo que está pasando, que ellos también reciban información sobre lo que está pasando. Y pues hay una propuesta latinoamericana fuerte en este sentido, pues como para hacer eco de esto que decía Luis Fernando, de también pensarnos nuestras cosas, que pues los invito a revisar. La lidera Observacom, pero hay varias organizaciones de la región que están ahí y que es bastante interesante. Muchísimas gracias, Luisa. Y ahora en la última pregunta sobre gobernanza de Internet, ¿existe? ¿Y qué se puede hacer en contextos locales? Fernanda, te doy la palabra. Y si al final Alexander quisiera redondear la idea, perfecto. Y si no, cerramos el panel. Muchísimas gracias. Creo que es una pregunta muy compleja, más allá de, primero pensar qué empresas estarían involucradas en esto, porque ya lo comentaban antes, que pues en algunos países Internet es igual a tener servicios como Facebook o como WhatsApp, porque muchos otros servicios están de alguna manera bloqueados. Entonces creo que aquí, pues más allá de alguna manera como que confiar en los gobiernos para que hagan algo, porque precisamente lo van a hacer como desde quizás esta visión pues autoritaria y contraria a derechos humanos, pues creo que deberíamos apostar, y sé que es muy complejo, pero quizás en cómo desde sociedad civil, de la mano con empresas, se pudiese impulsar, y obviamente esto partiendo de también pues los organismos internacionales, ¿no? Creo que el valor de alguna manera de, por ejemplo, que en Europa se estén haciendo esto o que la ONU haya sacado este otro documento, es que estén bien o mal, pues podrías pensar que son como de los mejorcitos estándares que hasta ahora hay, que obviamente están sujetos a discusión, pero que pueden ir trazando la línea. Yo creo que podríamos apostar algo más como desde adentro, en la medida de lo posible, y también pues con algo de presión, pues desde otras instituciones y organismos, ¿no? Y creo que aquí, pues el hecho de que tenga sociedad civil tanto en el país como algunas otras organizaciones que son pues más grandes y que tienen presencia a nivel, si no internacional, por lo menos regional en eso específico, creo que sería algo valioso. Y lo único es, veía ahí en los comentarios que alguien decía que pues muchas veces legisladoras y legisladores copian y pegan tal cual para presentar iniciativas. Y esto me parece que también es este malestar de sobrelegislar, ¿no? Que en lugar de, si vemos que algo no está funcionando, lo primero que buscamos es, me voy a crear una nueva ley, me voy a crear un nuevo delito y así ya lo voy a solucionar, en lugar de ver qué es lo que está pasando y pues buscar de alguna manera desarrollar otras políticas públicas en lugar de entender que mi gestión como legisladora va a ser buena solo porque presenté 500 iniciativas en 2 meses, ¿no? Creo que eso es algo que también podemos rescatar. Perfecto. Muchísimas gracias, Fernanda. Alexander, would you like to round up the idea? Perfect. ¿Te gustaría concluir? No estoy seguro sobre México, pero hemos tenido debates sobre la soberanía digital, lo que significa que la gente tiene que tener la introspectiva sobre los datos que se están recabando de ellos. La gente tiene la introspectiva de los mecanismos de las nuevas tecnologías. Y una vez más, estamos aquí en el mundo de la educación.
En la República, digamos, en las principales voces, tenemos que tener vigilancia para asegurar la soberanía digital de nuestro pueblo, lo que significa que el escudo, por ejemplo, que tiene China de todos los influencers de todas partes del mundo, básicamente es el más grande, además de Corea del Norte. ¿Qué es lo que queremos que ellos sepan? Y es exactamente lo opuesto de lo que significa la soberanía digital. La legislación es un lado de la moneda y obviamente esta tendría que prevenir a los consumidores, a los usuarios de Internet, evitarles que tengan algún problema y también que estén conscientes de las malas prácticas de las grandes compañías de plataformas, como por ejemplo Facebook. Todos conocemos el escándalo de Cambridge Analytics y el efecto que tuvo, obviamente. Esta compañía es un negocio y no es responsable, en su opinión, no de educar a los ciudadanos. Claramente, en dichos casos, la prerrogativa de la política sobre la economía se tiene que expresar. Y habiendo dicho esto, la soberanía digital de los ciudadanos en las democracias es una herramienta muy valiosa y una vez más necesitamos que la educación sea capaz de ejercer este derecho en muchas formas y que esté garantizado no solamente por la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero también por el Acuerdo Internacional de Derechos Políticos, que también lo firmó China, aunque no lo ha ratificado, así que no se ha implementado en la legislación china, pero tenemos mucha legislación fundamental que nos permite navegar y entender cómo las nuevas tecnologías también nos pueden proteger de su propio abuso, al menos dentro de las democracias. Muchísimas gracias, Alexandra. Gracias, Luisa. Gracias, Fernanda. Gracias, Luis Fernando. Fue un placer poder moderar su mesa. Dijeron cosas súper interesantes que me voy a llevar a mis pesadillas de hoy. Les agradezco a todas las personas por haber estado en esta mesa y pues ojalá continúen viendo el foro el día de mañana y dejo al equipo de moderación para que puedan cerrar el día. Muchas gracias. Gracias. Adiós.